Vamos a terminar y semanas anteriores hemos ido hablando acerca de las cualidades, ¿sí?, que todo hijo de Dios debe de ir desarrollando, ¿sí?, en su vida como cristiano, ¿sí? Dios quiere que cada uno de nosotros maduremos en el camino de Él. Dios quiere que cada uno de nosotros crezcamos en el conocimiento de Él, de su voluntad. Y vimos, ¿verdad?, lo que nos une como iglesia, ¿sí? Vimos la fe y vimos la esperanza, ¿verdad? Obviamente el que une a toda la iglesia es el Señor Jesucristo, ¿sí? Él fue el que estableció la iglesia, Él fue el que fundó la iglesia, y cada iglesia debe de ser fundamentada o sobreedificada, dice la palabra, sobre el fundamento de Cristo, ¿sí? ¿Que cuál es? Pues es la palabra de Dios, ¿sí? Toda iglesia debe de estar fundamentada en la palabra de Dios, ¿sí? Y eso, ¿verdad?, es responsabilidad, como siempre le digo, del predicador, del pastor, pero también de cada uno de ustedes, de ir aprendiendo acerca de la palabra de Dios, ¿sí? Es parte vital de nuestra vida como cristianos, ¿sí?, que vayamos aprendiendo lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque si no, yo los puedo estar engañando aquí a cada uno de ustedes y ustedes pueden estar diciendo, sí, es verdad, ¿verdad? Y eso no los conduce, ¿sí?, al conocimiento de Dios. Más sin embargo, si ustedes estudian la palabra, ¿sí?, y yo les digo algo que no es, pues ustedes, ¿verdad?, con todo derecho, con todo amor y paciencia, ¿verdad?, vienen y me dicen, mire, pastor, eso no dice aquí en la palabra. O yo lo entendí mal, o usted lo explicó de diferente manera, ¿verdad? Y allí, ¿verdad?, pues vamos en el conocimiento creciendo cada uno de nosotros. Pero vimos que la fe es lo que nos une como iglesia y nos sostiene, ¿creyendo en qué? Creyendo en Dios, creyendo en la palabra de Dios. Es la fe, ¿sí?, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, nos dice allí en Hebreos, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, la fe nos lleva a creer en la palabra de Dios y las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por fe somos salvos, por medio de la gracia de Dios, ¿sí? Pero sabemos que nadie ha venido y nos ha contado, ¿verdad?, de que murió y estuvo allá con el Señor y nos dijo, es verdad, ¿verdad? Sí han habido casos, pero siempre, ¿verdad?, nosotros nos debemos de basar ¿en qué? En la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice que luego que morimos hay un cielo y hay un infierno, ¿sí? Y dependiendo de las decisiones que tomemos en esta tierra es donde será nuestra eternidad, donde pasaremos nuestra eternidad, ¿sí? Entonces, por fe nosotros creemos de que las palabras de Jesucristo son verdaderas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para tener la vida eterna junto a Dios? Bueno, creer en el Señor Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados y empezar a caminar, ¿verdad?, conforme a lo que Dios quiere, ¿sí? No hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer como hombres para ganarnos la salvación. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo hizo todo, absolutamente todo, ¿sí? Si recordamos, ¿verdad?, la gracia que es un regalo de Dios extendida a nosotros, viendo la necesidad de cada uno de nosotros, ¿sí? Como decía mi esposa, Dios no nos creó para que muriéramos. Más sin embargo, por causa de nuestro pecado, pues vino la muerte, ¿sí? ¿La muerte a qué? A toda la raza humana. Y por eso necesitábamos un Salvador. Y es por fe que nosotros creemos, ¿verdad?, en el plan de salvación que Dios tenía para todos nosotros. ¿Sí me están entendiendo? Pero también por fe nosotros vamos caminando como iglesia y vamos creyendo en las promesas que Dios ha hecho, ¿sí? Si recuerdan, la semana pasada tocamos, ¿verdad? Y yo les decía, bueno, creemos por fe, ¿sí?, de que Dios dice en su palabra que Él jamás nos va a desamparar, ¿sí? No vemos a Dios a nuestro lado, no lo vemos. Mas, sin embargo, podemos ver de que Dios siempre cumple con su palabra y creemos que si Dios dice Él va a suplir, Él suple lo que necesitamos. Pero necesitamos creerlo por fe, ¿sí? Y eso es algo que pues muchas veces se nos hace difícil como hombres de Dios y como mujeres de Dios, ¿verdad?, tener una pura dependencia de Dios. Muchas veces creemos, ¿verdad?, que todo lo que nosotros podamos, ¿verdad?, tener como seguridad dentro de nuestra familia es por lo que nosotros podemos hacer. En parte, sí, obviamente, nosotros debemos de esforzarnos, pero la fuerza, la capacidad para trabajar, para hacer las cosas, ¿de quién proviene? De Dios. Sí, la salud, ¿de quién proviene? De Dios. Dios podría, ¿verdad?, mandarnos una enfermedad y nos damos cuenta que incapaces somos, ¿verdad?, de poder valernos por nosotros mismos. Necesitamos depender pura y exclusivamente de Dios, ¿sí? Entonces, es por medio de la fe que nosotros vamos creciendo, ¿sí?, y vamos creyendo en las promesas y en la palabra de Dios. Esto nos lleva, ¿verdad?, a la esperanza. La fe nos lleva a creer y nos lleva a esperanzarnos
en que lo que Dios dice a través de su palabra es cierto y se cumplirá. ¿Sí? Si Dios nos dice, ¿verdad? Pues yo les proveo, por fe lo creemos, pero tenemos la esperanza, ¿verdad? Que nos lleva a esperar en Dios. ¿Sí? Cuando no hay comida en nuestra mesa, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer? Creerlo por fe y tener esa esperanza de que Dios lo va a hacer. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues no lo sabemos, ¿verdad? Pero Dios es maravilloso y Dios jamás nos dejará de maravillar. Y nuestra esperanza es una expectación segura y una confianza plena de la fidelidad y de la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces estas dos cosas, ¿verdad? Son muy importantes dentro de la vida cristiana y dentro de lo que vamos conociendo como hijos de Dios. La gran mayoría de los seres humanos tienen su confianza en algo o en alguien. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Más sin embargo, por ejemplo, ¿verdad? Si ponemos nuestra confianza en nuestra cuenta del banco, ¿será segura? Ustedes pueden decir, bueno, yo tengo, ¿verdad?, $100,000 guardados. Sí, pero la economía puede tambalear y de un día para otro nos quedamos sin nada. ¿Y a dónde quedó nuestra esperanza? ¿Sí? Mas, sin embargo, si ponemos nuestra esperanza en Dios, como Dios es fiel y Dios no cambia y Dios permanece para siempre, nuestra esperanza está depositada en Él y tenemos una plena seguridad de lo que creemos. ¿Alguno de ustedes Dios lo ha defraudado? No, jamás. Jamás Dios nos defrauda. ¿Sí? Los hombres tal vez sí, pero Dios jamás nos defrauda. Miren, acompáñenme allí a Colosenses, capítulo 1, versículo 3. Colosenses, capítulo 1, versículo 3. Esto lo hemos estado viendo, ¿verdad?, hace unas semanas atrás. Y dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Sí? Si se dan cuenta, ¿verdad?, aquí Pablo les escribe a los colosenses y les dice, miren, doy gracias a Dios, ¿sí?, porque he oído acerca de ¿qué? De su fe. He oído de su fe, ¿sí? He visto la esperanza que tienen ustedes como hermanos, pero también habla acerca del amor que tenéis a todos los santos. Estamos hablando acerca de la importancia de la iglesia de Dios y esto es lo que nos une a nosotros, la fe, la esperanza, pero ¿qué más? Y por sobre todas las cosas, ¿qué es lo que nos debe de llevar a nosotros a amarnos los unos a los otros? El amor, mis hermanos. El amor, allí lo dice, ¿verdad? El amor. Y sé que hemos hablado, ¿verdad?, cuando comenzamos esta serie acerca del amor. Y como es un tema tan vasto, ¿verdad?, vamos a cerrar esta serie justamente, ¿sí?, con el tema del amor, ¿verdad? Y le puse de título, un camino mucho más excelente. Un camino mucho más excelente. Y vamos a hablar acerca del amor. Sin duda, la palabra amor, ¿verdad?, es bien conocida, ¿sí? Sabemos que el amor debe de guiar, ¿verdad?, todas las cosas, ¿sí? Las personas se casan ¿por qué? Por amor, o deberían casarse por amor, ¿verdad? Otros se casan por interés, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas es el amor lo que nos une, ¿verdad? Las personas, ¿verdad?, cantan. ¿Cuántos cantos hay del amor, verdad? Ponemos allí y aparecen montones de cantos, ¿verdad?, acerca del amor, ¿verdad? Una de las bandas más conocidas, ¿sí?, allí de los 70, de los 80, los Beatles, ¿sí?, tenían un canto famosísimo que decía, todo lo que necesitas es amor. ¿Sí? Y así, ¿verdad?, a lo largo de la historia del hombre ha escrito acerca del amor, ha cantado acerca del amor, ¿verdad? Las personas se celan por amor, ¿sí?, y aún, ¿verdad?, llegan hasta matar por amor. ¿Sí? Y obviamente, ¿verdad?, el amor mal conducido nos lleva, ¿verdad?, a cometer pecados. Mas, sin embargo, ¿a qué nos referimos nosotros cuando hablamos acerca del amor? Bueno, como ustedes saben, la Biblia fue escrita, ¿verdad?, en el griego y en el hebreo. Entonces el idioma griego, ¿verdad?, es un idioma mucho más rico y hay varias definiciones en las cuales puede entrar la palabra de amor, ¿sí? Está el amor eros, ¿verdad?, que se refiere al amor sexual, la atracción que hay entre un hombre y una mujer. Está el amor filo, que es el amor de la amistad, ¿sí?, entre amigos.
¿verdad? Pero está el amor agapeo, ¿sí? Que es el amor profundo del corazón desinteresado. El amor profundo de un corazón desinteresado. Y de este amor, justamente, es el que el apóstol Pablo se estaba basando y estaba hablando acerca de los colosenses. Es este amor que, no importando lo que la otra persona haga, ¿sí? O nos haga, nosotros buscaremos lo mejor para esa persona. Escuchen bien, el amor ágape, ¿sí? Es el amor que podemos extender y debemos de extender, no importando, ¿sí? Lo que la otra persona nos haga, ¿sí? Nosotros debemos de corresponder de la mejor manera, siendo de bendición para esa persona. Y ahora ustedes pueden decir, bueno, pero eso es muy difícil. Sí, es verdad. Es verdad corresponder amor a alguien que, por ejemplo, nos lastima. ¿Sí? ¿Cuántas personas, verdad, van creciendo en su ámbito familiar, verdad, y van guardando rencor en el corazón, ¿sí? Porque alguien les hizo daño y no pueden corresponder con amor para con esa persona, aún, perdón, cuando debería, verdad, de ser amor. Deberían de corresponder con ese amor. Ese amor debe ser un distintivo, mis hermanos, ¿sí? Entre cada uno de nosotros como hijos de Dios. Que no importando, ¿sí? Lo que alguien nos haga, nosotros procuramos siempre hacer lo mejor. Y ahora, ¿de quién nosotros debemos de tomar ese ejemplo? Pues el Señor Jesucristo lo hizo por nosotros. ¿Sí? Al morir Jesucristo por nosotros nos estaba mostrando ese amor ágape. ¿Qué es lo que le hicimos nosotros al Señor? Pues de todo. Más sin embargo, Dios, aún extendiendo su misericordia y su amor, nos dio su favor de la salvación. ¿Éramos dignos de recibir algo nosotros? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque le blasfemábamos, porque nos reíamos de Él. Y aún cuando aquellos, ¿verdad?, que estaban frente de Él, ¿verdad?, dice que le mintieron, le escupieron, ¿sí?, le arrancaron los pelos, le pusieron una corona de espinos, le clavaron sus manos, los pies, clavaron una lanza en su costado, mas sin embargo el Señor, ¿verdad?, mostrando ese amor, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Yo les tiendo mi amor. Por medio de mí, mi sacrificio, ellos van a tener la salvación. Jesucristo estaba dispuesto a pagar el precio por amor a nosotros. ¿No es maravilloso esto? Estas son las noticias mejores que cualquier ser humano puede escuchar. Podemos decir, bueno, mi padre me ha dejado, mi madre me ha abandonado, mi familia no me quiere, mas sin embargo, hay un Dios que nos ama de tal manera que estuvo dispuesto a enviar su Hijo por tu vida y por la mía. Y ahora el Señor dice, bueno, yo les he dado y les he mostrado lo que el verdadero amor es. Ahora, ustedes como iglesia, demuéstrenlo también. Dice su palabra que Dios es amor y dice su palabra que el fruto del Espíritu en nuestra vida, ¿cuál es? Amor. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros debemos de ir reproduciendo el amor para con todos nuestros semejantes, en nuestra vida, en nuestros corazones. Ahora, escuchen bien, este amor, ¿sí? Como les dije, debe ser un distintivo en la vida de nosotros. Y este amor, ¿sí? Es algo en lo cual no es el fruto que se muestra en nosotros, que aparece naturalmente, sino que es una decisión que nosotros debemos de tomar, ¿sí? Yo les decía, ¿verdad?, al comienzo de esta serie, ¿sí?, que el amor no es un sentimiento, sino que el amor es una decisión de la cual tomamos cada uno de nosotros. Jesucristo no sentía venir a la cruz, ¿verdad? ¿Verdad que no? No. Pero ¿qué Él hizo? Él tomó la decisión de morir de esa manera en la cruz. ¿Por qué? Porque nos amaba. De la misma manera nosotros, y la palabra de Dios nos pide que amemos de esa misma manera. Ah, no, que ya no siento más amar a mi esposa. No, 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 no. No es que sientas o no, es una decisión que tú tienes que tomar, ¿sí? Les hago una pregunta, ¿verdad?, a los matrimonios. ¿Sentimos el mismo amor, ¿sí?, o la misma pasión, ¿verdad?, cuando recién conocimos a nuestras esposas que después de 20 años? ¿Verdad que la misma pasión a veces no hay? ¿No existe? Mas sin embargo, ¿verdad?, cuando pasa el tiempo y vemos que, pues, por ejemplo, la belleza exterior se va declinando, ¿sí?, porque es natural en todos, ¿sí?,
podemos llegar a amar a esa persona aún más que en el principio. ¿Qué pasa cuando estamos con esa persona y esa persona se empieza a enfermar? La cuidamos ¿por qué? Porque la amamos, no porque hay un atractivo físico, ¿sí? Sino que la amamos, ¿por qué? Porque es algo que nace, ¿sí?, en nosotros y es una decisión que hemos tomado. Cuando nosotros nos casamos, ¿qué decimos? Hasta que la muerte nos separe. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, desde el momento que nos casamos hasta el día de la muerte van a pasar diferentes circunstancias en nuestra vida. Circunstancias en las cuales, ¿verdad?, van a haber diferencias, van a haber tiempos difíciles, ¿verdad?, dentro del matrimonio, porque el matrimonio, ¿verdad?, no es algo que es color de rosas. Van a venir dificultades, van a venir tiempos serios, van a venir tiempos de mucha alegría, pero también tiempos de mucha dificultad. ¿Y cómo puede permanecer un matrimonio o una familia unida? Ay, ya no siento más amar a mi esposo, ya no siento más amar a mis hijos. No, es una decisión, aunque no lo sienta, yo me he comprometido y lo voy a hacer. De la misma manera que el Señor Jesucristo lo hizo por nosotros. Y de la misma manera debe de pasar dentro de la iglesia. Aunque no sientas amar a tu hermano, tienes que amarlo igual. Con las diferencias que tenemos como personas, porque se acuerdan que la iglesia no es un lugar perfecto, porque está compuesta por seres humanos, todos pecadores y todos fallamos, ¿verdad? Pero debemos de amarnos los unos a los otros. El amor es una conducta que debemos de tomar. Un acto de amor, ¿sí?, puede cambiar el corazón de alguien. ¿Verdad que sí? Un acto de amor, una acción de amor, ¿sí?, o mejor dicho, una acción impulsada por el amor de nuestro corazón, puede cambiar la vida de alguien, ¿sí? Nosotros podemos tener una acción de amor, tomar una decisión, ¿sí?, de hacer algo en favor de otra persona sin ni siquiera aún conocerla. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, podemos ver una persona en la calle, ¿verdad?, y ver la necesidad de esa persona, y porque tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, ¿sí?, llevamos a ser compasivos con esa persona y darle lo que tal vez necesite. Y esa acción puede cambiar el corazón de alguien. Dice que había un señor, ¿verdad?, un joven, que empezó a venir a la iglesia, ¿verdad? Y empezó a venir a la iglesia y en cierto momento, ¿verdad?, entregó su vida al Señor Jesucristo. Y el pastor estaba muy contento, ¿verdad? Y le dijo, bueno, ¿cuál fue de mis sermones el que realmente impactó tu vida para que entregaras tu vida a Jesucristo? Sí, y el jovencito lo miró y le dijo, ninguno. ¿Cómo que ninguno? Tantas predicaciones, tantas enseñanzas, alguno tiene que haber hablado a tu corazón. Y él le dijo, no. Lo que realmente cambió mi corazón fue que saliendo de la iglesia un día, ¿sí?, me caí y vino una señora, una viejita, y me levantó, me abrazó, me preguntó si necesitaba algo y si estaba bien. Y luego me preguntó, ¿has recibido a Jesucristo como tu Salvador? ¿Conoces de Jesucristo? Dice, esa acción fue la que cambió verdaderamente mi corazón. ¿Qué fue lo que impulsó a esta mujer a hacer eso? Una acción de amor. Y hay acciones que podemos nosotros hacer, ¿sí?, impulsadas por el amor, que pueden llevar a convertir un corazón y a entregar una vida a Cristo. ¿Cuánto más entre nosotros como hijos de Dios? ¿Sí me están entendiendo? Entonces el amor, mis hermanos, no es un sentimiento, sino que es una conducta que debemos de tomar cada día de nuestras vidas. Es una forma de vida y es lo que nos impulsa a nosotros a seguir hacia adelante. Fíjense en lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza. Fíjense lo que dice luego, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Que dice que el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado sobre nuestros corazones. ¿Cómo es esto? Bueno, Dios ha derramado de su amor sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. O sea que los hijos de Dios, aquellos que son hijos de Dios, ¿sí?, ¿tienen el amor de Dios? ¿Verdad que muchas veces decimos, pero es que yo no siento amor para con esta persona, para con este hermano, ¿verdad?
Bueno, si no sientes amor, ¿sí? Primeramente es una decisión que debes de tomar, pero segundo, el amor de Dios está en ti. Y si el amor de Dios está en ti, entonces tú tienes que tomar la decisión de amar, ¿sí?, a esta persona aun cuando tengas diferencias. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el amor de Dios ha sido derramado ya en nuestros corazones. O sea que si no amas, posiblemente no seas hijo de Dios. Porque aquí, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿verdad? En la carta de los Romanos dice, ¿verdad? El amor de Dios ya ha sido derramado sobre nuestros corazones. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya estamos capacitados para poder amar de la manera que Dios nos llama que amemos. El amor, mis hermanos, es el medio escogido por Dios para instituir la iglesia. El amor es el medio escogido por parte de Dios para instituir la familia. El amor es lo que nos debe de unir y lo que nos debe de llevar hacia adelante. El amor es la encarnación de la vida de Dios en cada uno de nosotros. El amor de Dios es eterno como Dios es eterno. Y de la misma manera que Dios nos ama a nosotros, debemos de extender ese amor para con nuestro prójimo. Fíjense en lo que dice Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Dice así, dice, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Wow. Por tanto, dice, te prolongué mi misericordia, mi favor, mi amor. ¿De qué manera dice que Dios nos ama? Con un amor eterno. Yo cuando leo estas palabras, ¿verdad? Como que ¿cómo es que dicen ustedes? Se me enchina la piel, se me hace piel de gallina, ¿verdad? Decimos en Uruguay, ¿sí? Porque realmente esas palabras, ¿verdad? Expresan, ¿sí?, lo que Dios, o de la manera que Dios nos ama. Y dice que Dios nos ama con un amor eterno. ¿Verdad? Muchas veces decimos, te amo hasta el cielo. ¿Sí? Te amo con todo mi corazón. Y Dios nos dice, no, yo te amo con un amor que es eterno, que jamás se termina, que jamás se acaba. Ese es el amor que Dios tiene para contigo, el amor que Dios tiene para conmigo. Esa es la cualidad y la calidad del amor de Dios. Es inagotable. Es un amor que jamás tiene fin. No importando lo que nosotros podamos fallar como hombres, el amor de Dios sigue, ¿verdad?, obrando nuestra vida, restaurando nuestros corazones y alcanzando la vida de aquellos que aún siguen perdidos. Es el amor de Dios. Nosotros muchas veces, ¿verdad?, nos sentimos de que no somos dignos de ese amor, pero aún Dios ha tomado la decisión de amarnos por sobre todas las cosas que nosotros podemos haber cometido. Muchos de nosotros podemos decir, bueno, pero yo en mi pasado he sido terrible. Sí, pero el amor de Dios es mucho más suficiente que todo eso. No, pero yo he hecho muchas cosas malas. No interesa, Dios te perdona, Dios te ama, pero tienes que arrepentirte. Tienes que cambiar tu vida, tienes que cambiar tu corazón y debes de permitir que el amor de Dios penetre en tu vida para transformarte. Ese es el amor de Dios y por eso dice la palabra de Dios, con amor eterno te he amado y por tanto te extendí mi misericordia. Te he extendido mi misericordia. ¿Para qué? Para que conozcas de ese amor tan maravilloso. Y de la misma manera debe de ser en nuestras vidas. De la misma manera debe de ser dentro de nuestra familia, debe de ser dentro de nuestro matrimonio. Amar incondicionalmente. Ser capaces de procurar siempre el bienestar de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestro hermano dentro de la congregación. Es lo que debemos de hacer. El amor de Dios es un amor constante, mis hermanos. Lo dice allí en Romanos capítulo 8, versículo 38. Lo dice así, por lo cual estoy seguro, decía el apóstol Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, dice, nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No es maravilloso esto? ¿No es maravilloso que no hay absolutamente nada que nos pueda separar de ese amor eterno? Pablo dice, no hay nada en la tierra que nos pueda separar del amor de Dios, porque el amor de Dios es mucho más suficiente que todas aquellas cosas que el hombre pueda crear y que nos pueda separar.
¿Por qué? Porque cuando fallamos el amor de Dios está ahí y nos arrepentimos, Él nos levanta. Cuando estamos quebrantados y cuando hacemos cosas que no agradan a Él, el amor de Dios está ahí cuando nos arrepentimos. El rey David decía, Señor, tú jamás desprecias un corazón contrito y humillado. ¿Se acuerdan lo que David hizo? Asesinó a un hombre, mandó a asesinar a un hombre, se acostó con una mujer que no era su esposa, tuvo un hijo y no reconocía su pecado y no reconocía, mas sin embargo lo llevó Dios hasta allí, hasta el final. Y allí David reconoció que Dios es Dios, pero aún así en todo ese pecado y en toda esa maldad, Dios le extendió su misericordia. Y por eso David escribe el Salmo 51 y dice, Señor, un corazón humillado, Señor, tú jamás desprecias, porque tu amor es mucho más grande que todo. Eso es maravilloso y esa es la grandeza del amor de Dios, del cual cada uno de nosotros necesitamos tomar. Fue tan grande el amor de Dios que Él lo mostró. No solamente, ¿verdad?, en toda la creación que podemos ver y de la manera que nos bendice día a día, sino allí en Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la muestra más grande de amor, mis hermanos. La cruz es la muestra más grande de amor. Ensangrentada como estuvo, viendo a nuestro Señor Jesucristo de la manera que padeció y sufrió, allí todo ensangrentado, atravesado por clavos, atravesado por una lanza, desangrado completamente, es la muestra más grande de amor. Este es el amor más grande, que cada uno de nosotros esté dispuesto a dar su vida por su amigo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a mostrar esta clase de amor? Es una decisión que debemos de tomar, porque dice la palabra de Dios que el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones. Ahora la pregunta es, ¿por qué yo no puedo entonces amar de la manera que la palabra de Dios me dice? ¿Por qué yo no puedo amar de esta manera incondicional? ¿Por qué tengo tanto rencor por mi esposo, mi esposa o tantas cosas? ¿Por qué? Porque debemos de permitir que Dios obre en nuestras vidas y en nuestros corazones y nos transforme. Y por eso necesitamos conocer a ese Dios de misericordia y de amor. Porque estamos llenos de tanto pecado en nuestro interior que muchas veces nuestro corazón está tan duro y de ese corazón duro no puede emanar el amor. Pero el amor nos impulsa a ser misericordiosos, el amor nos impulsa a perdonar, el amor nos impulsa a hacer el bien a aquellos que nos hacen mal. El amor nos impulsa a preocuparnos por las necesidades de aquellos que están en necesidad. Y no estoy hablando solamente de necesidad material, estoy hablando de necesidad, ¿verdad?, emocional. Por ejemplo, a nuestra hermana, ¿verdad?, Rosa, que está pasando un tiempo difícil junto a su familia. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer como iglesia? Pues estar allí, ¿verdad? Mostrando el amor, mostrando el apoyo. A veces no es necesario, ¿verdad?, hablar palabras, sino estar allí. Lo que necesita, hermanas, aquí estoy. Somos parte de una gran familia y debemos de cuidarnos y amarnos los unos a los otros. ¿De qué manera? De la manera que la palabra de Dios nos habla. Y el pasaje del día de hoy nos dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Como iglesia, mis hermanos, debemos demostrar ese amor. Si nos damos cuenta, es el amor lo que nos debe de llevar a hacer todas las cosas como pueblo y como iglesia. Es el amor, mis hermanos, lo que nos debe de impulsar a cada uno de nosotros. El amor nos lleva a soportar. El amor nos debe de llevar a buscar el bien de nuestro hermano, de nuestra hermana, a tener paciencia, a no ser egoísta. Díganme si no. Siempre les pongo este ejemplo, ¿verdad? Con nuestros hijos en nuestra casa. ¿Por qué muchas veces somos tan pacientes con nuestros hijos? Que a veces nos hacen cosas, ¿verdad? Que pues allá en Uruguay decimos nos sacan canas verdes. ¿Sí? Pero aún así, ¿verdad? Como que siguen siendo parte de nuestra familia, ¿verdad? Y los dejamos dormir en nuestra casa y todo, ¿verdad? ¿Por qué?
¿Porque sentimos así? No, porque hemos decidido amarlos, ¿verdad? Y porque los amamos, ¿verdad? Los acogemos igual, ¿sí? ¿Qué pasa dentro de la familia también? Muchas veces, ¿verdad? Dentro de los miembros de la familia, ¿verdad? Se lastiman, no hay diferencias, pero aún así, pues siguen manteniendo la comunicación y se perdonan muchas cosas. ¿Por qué? Por amor. El amor nos lleva a soportarnos, el amor nos lleva a buscar el bien, el amor nos lleva, ¿verdad?, a tener paciencia y el amor siempre nos lleva, ¿verdad?, ¿a qué? A mirar la necesidad de la otra persona. De la otra persona. Es el amor. Dice Primera de Juan 4:11. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 11. Dice así, Primera de Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros, dice, amarnos unos a otros. Otra vez, lo leo. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, ¿de qué manera? Pues incondicionalmente, ¿sí? Bueno, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Es una opción? Conforme a lo que Primera de Juan nos está diciendo aquí. ¿Es una opción de que nosotros nos amamos o no? ¿Amamos a algunos hermanos y a otros no? ¿Será una opción? La palabra de Dios dice, debemos. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos. ¿Qué es? Es un deber. Debemos también nosotros, ¿sí?, amarnos unos a otros. Jesucristo, ¿verdad?, dijo, un mandamiento nuevo les doy. Que de la manera que yo los he amado, así ustedes también se amen los unos a los otros. ¿De qué manera? Pues incondicionalmente, entregando su vida por nosotros. Teniendo paciencia. Teniendo, ¿verdad?, esa paciencia que Él tuvo con nosotros, que tuvo con sus discípulos, ¿verdad? Díganme si no tuvo paciencia con sus discípulos. Lo veíamos al principio de la serie, ¿verdad? Allí cuando Jesucristo estaba con los discípulos y tenía a sus 12 allí. Uno lo traicionó, otro lo negó, pero Él tenía paciencia. Los llevaba, ¿verdad?, con Él y cuando se iba a orar y venían y ellos es que estaban durmiendo. ¿Cuántas veces, verdad, les faltaba fe? Y les decía, hombres de poca fe. No tenía paciencia el Señor Jesucristo con ellos. De la misma manera tiene con nosotros. ¿Y por qué muchas veces nosotros somos tan impacientes, ¿sí?, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia, dentro de la iglesia? Somos impacientes, queremos las cosas ya. Queremos que los hermanos y las hermanas cambien ya. No, pero no puede ser posible que este hermano sea así. Sí, ten paciencia, porque tú también tienes tus cosas. No hay ninguno perfecto, recordemos eso. Vamos camino a la perfección y nos vamos esforzando cada día y Dios va tratando nuestra vida y a nuestro corazón. A veces hay hermanos más maduros y otros más inmaduros. ¿Qué debemos de hacer? ¿Correrlos de la iglesia? No, ser pacientes. Créanme, aquellos que son inmaduros, ¿verdad?, pues trabajan en nuestra paciencia. Nosotros tenemos nuestra nieta, 2 años tiene, mis hermanos. Y créanme que debemos de ser muy pacientes. Los que tienen niños de 2 años, ¿verdad?, saben lo que estoy hablando. ¿Sí? El Señor trabaja con nuestra paciencia, ¿verdad? Yo a veces quiero llegar a mi casa y sentarme allí, ¿verdad? Vengo cansado de la iglesia y allí está mi nieta, ¿verdad?, que parece que está enchufada allí a 2:40 y que estuvo durmiendo hasta un minuto antes de que estuviera con nosotros, ¿verdad?, para gastarse toda la energía con nosotros. Y ahí está, y corre, y va, y viene, y le decís, no hagas eso, y va y lo hace, y tenemos que sacarla de aquí. Y la llevamos para acá, y así está todo el tiempo. Y a veces le digo, Señor, paciencia. ¿Pero por qué le tengo paciencia? Porque la amo. Y así de la misma manera, ¿verdad?, debemos de hacerlo nosotros. Y así de la misma manera hizo el Señor Jesucristo y debemos de expresar esa paciencia dentro de la iglesia también. Necesitamos. Y si no tenemos amor, créanme, mis hermanos, la paciencia se va a agotar. ¿Se agota? ¿Cuántos dicen amén? Se agota. ¿Sí? Pero Dios nos ayuda. Por eso allí Primera de Juan dice,
Amados, si Dios nos ha amado así, de esa manera, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Fíjense, no dice solamente a los que te caen bien. No dice debes de amar solamente a los de tu familia. No debes de amar a aquel hermano que es buena onda. No debes de amar a aquel hermano que pues se viste bien. No, 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 no. Ámense los unos a los otros. Que ese amor sea de ti para él y de él para ti. Recíproco. Los unos a los otros. Ámense. ¿Por qué? Yo les dije, ¿verdad? Es lo que nos diferencia a nosotros con el resto del mundo que no conoce a Dios. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿Se acuerdan? En que vienen los domingos a la iglesia, no. En que cada día están en el estudio bíblico, tampoco. En que traen sus diezmos y sus ofrendas, no, tampoco. Nada de eso. En que hacen buenas acciones, no. En que se aman los unos a los otros. En eso sabrán que son mis discípulos, cuando se muestran amor los unos por los otros. Eso es el verdadero amor. Podemos estar llenos de tantas cosas, de tantas actividades y creer que hacemos cosas, ¿sí?, para la gloria de Dios, y sin embargo, delante de Dios no valen nada si no están impulsadas por el amor. Podemos traer los diezmos y las ofrendas y para Dios no es nada eso. Si tu corazón no está bien delante de Él, si las intenciones de tu corazón verdaderamente no son conforme a lo que Él quiere. Podemos estar todos los domingos aquí y tener un corazón endurecido y levantar cánticos y decirle, Señor, yo te traigo una ofrenda de amor. Y el Señor dice, ¿dónde? ¿Dónde? Si tu corazón está duro, si no eres capaz de perdonar, si no eres capaz de mostrar el amor a aquellos que necesitan, ¿dónde está tu ofrenda de amor? Son solo palabras. No, pero puedo citar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si verdaderamente no tienes amor, esos son vanas palabras. El apóstol Pablo lo decía así de esta manera. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y hace una pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Pero dice el versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Yo les muestro un camino más excelente. ¿Cuál era el camino? El camino del amor. Allí los corintios, ¿verdad? Estaban, ¿verdad?, bendecidos porque Dios había repartido dones y habían hombres, ¿verdad?, usados por Dios. Y en cierta forma, ¿verdad?, habían habido ciertas disensiones allí dentro de la iglesia, mas sin embargo, ¿qué es lo que le dice? Yo les muestro un camino mucho más excelente. ¿Cuál es? El camino del amor. Dice allí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Fíjense en lo que dice el versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Fíjense de qué manera, ¿verdad? Allí en 1 Corintios capítulo 13, versículo del 4 al 8, ¿sí?, el apóstol Pablo da una descripción de lo que es el amor. ¿Y cuál era el camino más excelente que él les decía? Era este. ¿Por qué? Porque llegará un momento en que las profecías se acabarán, las lenguas se terminarán y la ciencia se acabará. ¿Qué quiere decir esto? Va a llegar un momento, ¿sí?, en que lo que los hermanos en Corintio, ¿verdad?, estaban disertando, pues de nada, ¿verdad?, iba a valer. ¿Qué va a valer, sí, el día que muramos, el hablar en lenguas o no? El de tener tanto conocimiento. ¿Cuál es el camino más excelente? Es el del amor, porque el amor es el que va a prevalecer.
Porque va a llegar un momento que vamos a estar todos delante de la presencia de Dios y allí vamos a conocer a cara descubierta todo lo que verdaderamente es. Ahora dice la palabra de Dios que vemos como un espejo, pero luego veremos a cara descubierta lo que verdaderamente es. ¿Qué es eso? Estar delante de la presencia de Dios. Y allí todo lo que nosotros habíamos leído será cumplido. Y será nuestro velo corrido y entenderemos las cosas y veremos las cosas tal cual son. Ahora nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, pero ese conocimiento no está revelado completamente. Mas, sin embargo, cuando estemos delante de la presencia de Dios, allí conoceremos. El hablar en lenguas, ¿verdad? Es nuestro espíritu hablando, sí, delante de Dios. Pero llegará un momento en el cual todos vamos a estar delante de Dios y no vamos a necesitar eso. No vamos a necesitar a nadie que interprete las lenguas, porque vamos a poder estar delante de Dios cara a cara. ¿Qué es lo que va a prevalecer entonces cuando estemos delante de la presencia de Dios? El amor. Por eso Él dice aquí, las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, pero el amor jamás dejará de ser. Jamás. Y eso es maravilloso, eso es maravilloso. El verdadero amor, mis hermanos, es un amor que es desinteresado. No busca lo suyo. El verdadero amor es paciente, que todo lo espera y todo lo soporta. Y a medida que vamos nosotros viviendo esta vida aquí en esta tierra, vamos a ir desarrollando, ¿sí?, todas estas virtudes dentro de lo que es el amor, ¿verdad? Y debemos de ir creciendo en esto. Dice que el amor es paciente, dice que el amor es confiado, que todo lo cree. Y tristemente el amor escasea en muchas vidas, en muchos corazones, en muchas familias, en muchos matrimonios. Tristemente. El cual esposo o esposa no se creen mutuamente, tienen desconfianza. Porque no han habido corazones transformados, porque no han habido vidas transformadas. Es confiado, es permanente, nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Así debe de ser, hasta que la muerte nos separe. Así debo de amar a mis hermanos, hasta que parta de esta iglesia, hasta que parta de esta tierra. Así debemos de amarnos. Y el más alto ejemplo de amor verdadero es el amor de Cristo. Y de la misma manera que el apóstol Pablo dio esa definición, podemos verlo a través de la vida de Cristo. Dice que el amor no es egoísta. Y Jesucristo fue desinteresado. Él vino y dio su vida sin importarle lo que tenía que padecer. Díganme si no. A Él no le importó. Él sabía que venía lo que venía, ¿verdad? Jesucristo sabía. Él sabía. Él conocía bien las Escrituras, lo que decía ya en Isaías, de lo que iba a padecer, de que ninguno de nosotros lo íbamos a tener por bueno. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, se burlaron de Él. Sin embargo, Él sabiendo lo que venía a padecer y lo que venía a hacer, fue desinteresado y dijo, porque pongo mis ojos ¿en qué? En mi Padre. Y puedo llegar a ser la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? Por el amor que tengo por cada uno de ellos. Y no me interesa padecer lo que padezco por el bien de cada uno de ellos. Es maravilloso esto. Es maravilloso. El amor es sufrido, dice Pablo. ¿Qué le costó a Jesucristo el amor? El amor por nosotros. La cruz. Le costó la cruz. Él dio su vida y le costó la cruz. Y no le importó pagarlo. No buscó su propio bien, sino el nuestro. Hacernos felices con Él para la eternidad, mis hermanos. Eso es lo que Dios quería y ese fue el propósito de Cristo. Y eso es lo que Cristo quiere para cada uno de nosotros. No quiere que nadie se pierda, que nadie muera sin Él. Y Él vino y dio su vida y nos dio la entrada directa. Ya ahora el hombre no necesita hacer nada para ser salvo, solamente creer, aceptar a Jesucristo y vivir para Él. Pero tristemente aún siguen habiendo hombres y mujeres que siguen rechazando el regalo más hermoso que todo hombre y mujer puede obtener.
Y no solamente eso, sino que por amor Él ha sido paciente para con nosotros. Díganme si Dios no ha sido paciente para con ustedes. ¿Cuántas veces Dios no ha hablado en nuestra vida y en nuestro corazón? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nos ha dicho, acércate a mí? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, no hagas eso? Y ahí vamos nosotros. Acércate a mí. No, Señor, ahora no es el tiempo, Señor. Está mi carrera, está mi familia, están tantas cosas. No hagas eso, es que, Señor, es que tú sabes que soy débil. Y no es paciente, Señor, con nosotros. Muy paciente. Y está esperando. Y en medio de ese tiempo de paciencia nos va cuidando, nos va guardando, nos va apartando del mal muchas veces. No permite tantas cosas que nos sucedan. Nos sostiene la vida, nos guarda. Aun cuando pasamos por la enfermedad, Él nos sostiene. Y el amor de Cristo jamás dejará de ser. Jamás dejará de ser. Como el apóstol Pablo decía, todas las cosas pasarán, mas sin embargo el amor permanecerá para siempre. Debemos de andar, mis hermanos, en amor. Y debemos cada día demostrar ese amor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad, dice, andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo debemos de andar? ¿En carro? No, en amor. ¿Sí? En amor debemos de andar. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que yo haga y todo lo que en mi vida sea conducido, debe de ser conducido por el amor. Por el amor. Alguien dijo lo siguiente: si de veras queremos adherirnos a la verdadera ley del amor, nuestros ojos no deben de estar dirigidos principalmente al hombre, el cual nos inclina más frecuentemente al odio que al amor, sino es el Dios que nos ordena que nuestro amor a Él sea diseminado por toda la humanidad. Esta debe ser una máxima fundamental entre nosotros, que independientemente del carácter que un hombre pueda tener, de todas maneras debemos de amarlo porque nosotros amamos a Dios. Wow. Lo vuelvo a leer una vez más. Si de veras queremos adherirnos a la verdadera ley del amor, si queremos apegarnos a la verdadera ley de Dios, como dice allí, del amor, nuestros ojos no deben de estar dirigidos principalmente al hombre. Y eso es algo que muchas veces hacemos, el cual nos inclina más frecuentemente al odio que al amor. Sino que nuestra mirada debe estar hacia Dios, que nos ordena que nuestro amor a Él sea diseminado por toda la humanidad. Esta debe ser una máxima fundamental entre nosotros, que independientemente del carácter que un hombre pueda tener, de todas maneras debemos de amarlo porque nosotros amamos a Dios. O sea que nuestro amor, ¿sí?, no es dependiendo de las acciones de las otras personas. Yo amo a las otras personas independientemente de sus acciones. ¿Por qué? Porque amo a Dios. Y porque el amor de Dios está en mí y Dios me manda a mostrar de su amor a todos, de esa manera debo de andar. Esto es maravilloso. Y obviamente choca con muchas veces con nuestra naturaleza, ¿sí?, de seres humanos. ¿Por qué? Porque obviamente nuestra tendencia es ojo por ojo, diente por diente. Tú me la haces, tú me la pagas. Sin embargo, la ley de la palabra de Dios nos dice completamente diferente. Y ese amor podemos tomar todos. Es un amor gratuito para todos. ¿Qué es lo que debo de hacer? Tomarlo. ¿Y cómo lo siento? No te preocupes, Dios te va a mostrar su amor. Y si no lo sientes, mira la cruz y allí está el amor en su máxima expresión. Y ese Dios tan maravilloso te ama de tal manera que ha dado a su Hijo para que no te pierdas por la eternidad. Y quiere que ese amor, ese mismo amor, demostremos cada uno de nosotros para con todos. Los invito a ponerse de pie, mis hermanos.
Sin duda que ese amor debe ser distintivo en nuestras vidas. Y lo que tristemente muchas veces escasea dentro de la iglesia es justamente esto. Escasea el amor. Y eso no es porque Dios no quiera darlo, porque Dios dice que ha derramado de su amor en su iglesia. Pero ¿qué es lo que sucede entonces? ¿Por qué muchas veces escasea el amor dentro de la iglesia cuando debe de ser lo que verdaderamente nos debe de distinguir? Tal vez sea porque nuestros corazones estén duros. Tal vez porque nos hemos enfocado en tantas cosas, en hacer acciones, obras, que en sí mismo pues no tienen nada de malo, mas sin embargo no están impulsadas por el amor. El Señor Jesucristo le habló a la iglesia allí en Apocalipsis de Éfeso y le dijo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Nos damos cuenta, una iglesia que realmente estaba haciendo muchas obras, que se había pegado a su palabra, que todo lo que hacían lo hacían por amor a su nombre, mas sin embargo el Señor le dice: pero tengo una cosa contra ti. ¿Cuál es?